empezar con la sesión del día de hoy, chicos. Claro que sí. Hoy toca ensayo académico. Entonces, muchachos, vamos a intentar sacar lo que tenemos, desempolvar lo que aprendimos en la preparatoria. ¿Qué fue lo que ustedes saben del ensayo académico? En algún momento ustedes habrán dejado hacer un ensayo, ¿no? A lo mejor de proyecto final o no sé, un ensayo. ¿Cuál es la característica del ensayo? Que tú tienes que agarrar un tema, tener una postura y defenderla. No solamente defenderla con tu propio conocimiento, sino defenderla con argumentos, con artículos, etcétera. Entonces, muchachos, eso es un ensayo académico. Mantienes un qué, un lenguaje formal. No mantienes ambigüedades. A lo mejor te mantienes en tu tema central. No buscas salirte de ahí, sino que pues bueno, defiendes tu postura. Entonces, muchachos, el ensayo académico viene de la familia de los textos argumentativos. Por lo tanto, ¿qué, muchachos? Aquí vamos a tener los famosos argumentos. Entonces, muchachos, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, chicos. Claro que sí. Hoy venimos de gala, chavos. Traemos la playera del Chelsea, claro que sí, chicos. Y pues bueno, hoy me siento empoderado, chavos. Claro que sí. Se viene tremendo maratón de clases de comprensión lectora, chicos. Hoy, mañana y pasado mañana tenemos clase de comprensión lectora. Y pues bueno, chicos, esperemos poder verlos a cada uno de ustedes en las clases. Chicos, me voy a quitar estos lentes porque ya no los necesito. Bien, muchachos, entonces, ensayo académico, claro que sí. Comenzamos con un tap a la pantallita, ¿ok? Para pues irnos recio en esto, chicos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Aproximadamente una hora, ¿ok? Si nos va bien, una hora. Solamente son 3 páginas de información, muchachos. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá, chicos. Voy a sacar tantito esta cosa para poder ver bien. Y ahí la tenemos, chicos. Entonces, vamos a conocer primeramente la naturaleza del texto, muchachos. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos nosotros con la naturaleza del texto? Ok, antes de saltarnos directamente a la lectura, que me imagino la mayoría de aquí quiere, es importante que tú conozcas la estructura de un ensayo. Pero antes de entrar al ensayo, tú debes de conocer primeramente qué es un argumento o por qué el ensayo entra a la categoría de textos argumentativos. Veamos, la palabra argumento, muchachos, es una opinión. Sería una opinión. Argumento. Un argumento sale, en este caso, del autor, ¿verdad? Tú puedes ser el autor, el argumento lo puedes dar tú. Va, a diferencia de una opinión y de un argumento, es que la opinión no es justificada, ¿ok? Una opinión no está justificada. Una opinión la puedes sacar al aire, por así decirlo. La puedes lanzar al aire. En cambio, ¿qué crees? Que el argumento no lo puedes lanzar al aire directamente, sino que tiende a un razonamiento. Razonamiento, ¿ok? El argumento, muchachos, también va a buscar tener premisas, o sea, ideas. Y pues bueno, el argumento, muchachos, también está diseñado para apoyar, justificar, validar, aprobar, en este caso, una opinión. O sea, es como si fuera la opinión fuera el hermano pequeño. Y el argumento es aquel que va a defender al hermano pequeño. Porque el argumento va a buscar apoyar, ¿ok? A justificar. Y aprobar, tal vez sería. Entonces, muchachos, de darle esto, o de darles yo estas ideas, ¿cómo podemos nosotros construir un argumento y sea catalogado como un argumento y no solamente una opinión? Mira, yo te pongo un ejemplo y hablemos de celulares, ¿va? Que son los temas como que más suenan hoy en día. ¿Qué pasa si yo te digo, yo tengo un celular iPhone, ¿ok? No tengo un celular. Bueno, aquí tengo mi celular. Mi celular no es iPhone, mi celular es un Honor 400, ¿ok? Pero imaginemos que yo tengo un iPhone y yo te digo, el iPhone es el mejor celular del mundo. Es la mejor marca. Entonces, ¿qué te estoy dando? Mi opinión. No te estoy explicando por qué yo creo esto. Y a lo mejor yo puedo justificar, tal vez, el decir de que yo lo tengo y es caro y tiene muy buena cámara, digo. Y por eso es el mejor del mundo. Pues bueno, eso es una opinión, ¿verdad?
Pero cuando tú lanzas argumentos, que me hablas de su procesador, de su batería, que me hablas de toda la investigación que hay detrás para desarrollar el teléfono, pues bueno, eso ya no deja de ser una opinión, sino todo un argumento. Me justificas el por qué piensas eso. Pues bueno, entonces, un argumento para que esté completamente desarrollado, buscaría o necesitaría algún tipo de investigación. En efecto, tú necesitarías algún tipo de investigación, algún tipo de encuesta o algún tipo de todo eso para justificar, ¿ok? Toda esta idea. ¿Y cómo se llama la idea principal que va a estar cargando con todo esto, muchachos? Se le va a conocer como un argumento. Y el argumento que es el tronco común que vamos a encontrar entonces en el ensayo, muchachos. Y de ahí yo entro al ensayo, muchachos. Yo voy a entrar directamente al ensayo, chicos. Entonces, Samsung por siempre, claro que sí, Néstor. Y pues bueno, bien, muchachos. Entonces, después de yo ya comprender qué es un argumento, yo voy a ahora necesitar entender qué es el ensayo académico. Entonces, el ensayo académico es un texto argumentativo, ¿ok? Es un argumento, ¿ok? En el cual va a estar escrito, eso es muy importante, chicos, va a estar escrito en prosa, ¿ok? Esto va a estar escrito en prosa. ¿Qué es la prosa, muchachos? Imagina que tú tienes una hoja blanca, y la prosa sería escribir de renglón a renglón, ¿ok? Eso es escribir en prosa. Entonces, muchachos, el texto argumentativo está escrito en prosa. Y ahora, muchachos, ¿qué vamos a buscar en el ensayo académico, muchachos? Vamos a buscar primeramente explicar un fenómeno. ¿A qué se refiere con esto de explicar un fenómeno? Aquí va a estar el tema central, ¿ok? Vamos a agarrar un tema, en este caso celulares. Ese sería no sé, por ejemplo, el fenómeno. Celulares, ¿ok? Después, muchachos, yo voy a buscar la problemática entre explicar el fenómeno y la problemática. Yo aquí voy a, entonces, crear mi primera premisa, ¿ok? Mi primera idea. Esto es lo que va a estar fomentando, ¿qué? ¿Ok? Aquí es donde vamos a crear, entre estos dos elementos, mi postura. ¿Ok? No, la palabra correcta no es postura, argumento. Argumento. ¿Ok? Yo agarro un tema, analizo el tema, yo creo mi argumento, y para que mi argumento sea válido o sea considerado un argumento, yo lo debo de evidenciar y hasta este punto desarrollar una postura, muchachos, ya sea a favor o en contra, ¿ok? Entonces, muchachos, el ensayo académico es eso, es un texto que va a buscar defender un argumento, evaluar un tema, ¿ok? Hay muchísimos temas del cual puede estar construido, entonces, un ensayo, muchachos. Entonces, algo que también es muy importante es que este tipo de textos son muy teóricos, ¿ok? Son muy teóricos, voy a escribir por acá, o sea, muy extensos. Busca tener la mayor cantidad de información para poder defender, ¿ok? Y en este caso llegan a ser críticos, ¿ok? Esto es muy importante, críticos. Y también deben de estar llenos de fundamentos, ¿ok? Fundamentos para validar, en este caso, el argumento. Ok, muchachos, después de nosotros tener esta idea principal del ensayo académico, yo puedo pasar a comprender cuáles son las partes del ensayo. Sí, ustedes lo conocen como la introducción, desarrollo y conclusión. Son solamente 3 partes, en teoría sí. Pero nosotros lo que quisimos fue haber sacado 6 elementos muy importantes. Por acá los tengo, aquí está. 6 elementos en los cuales nosotros pudimos desprender el ensayo académico, muchachos, según el ensayo académico que llegan a presentar en el examen de admisión. Ok, muchachos, vamos con las partes del ensayo. Ya sabemos que es un ensayo, vamos a tener un argumento, lo vamos a defender, postura, información, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo es que esto puede venir o cómo es que esto puede estar organizado dentro del examen o en las lecturas, muchachos? Veamos, vamos parte por parte.
Primeramente, muchachos, la apertura. En la apertura aquí, el ensayo puede abrir de una forma formal, ¿ok? De una forma formal o una forma directa. Una forma directa. ¿A qué nos referimos con esta parte? A que directamente la lectora te puede decir, en este ensayo vamos a abordar tal tema, tal problemática, ¿ok? O en este ensayo se va a tratar tal cosa. Eso puede ser una apertura directa. O en la apertura, muchachos, te puede incluso presentar de forma explícita el tema, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿cuáles serían los rasgos de la apertura? De que aquí vamos a presentar, nos van a presentar el tema. ¿De qué va a tratar la lectura? ¿Ok? Por aquí podemos buscar o encontrar el enfoque. ¿Ok? Darnos una idea si el autor va a estar a favor o en contra. ¿Ok? Y en este caso podemos también encontrar una perspectiva. Una perspectiva ética. Si va a meter leyes. ¿Ok? Entonces, muchachos, en la apertura vamos a conocer el tema principal. ¿Ok? Cómo es que el autor se va a desenvolver. Cómo es que va a comenzar a manejar o a manipular el tema. Ok, dentro de la misma parte, muchachos, podemos encontrar el planteamiento del problema. Ok, ¿a cuál sería la diferencia entre la apertura y el planteamiento del problema? Veamos. La función principal de la apertura va a ser introducirte al tema central, ¿verdad? Como que a limitarte el campo. Simplemente que tú le des una probadita a lo que va a venir, ¿verdad? Aquí ya puedes como que comenzar a palpar de qué o qué postura va a estar tomando, en ese caso, el autor. Pero pues bueno, muchachos, en el caso del planteamiento del problema, aquí ya es el núcleo del problema. Ya te va a presentar ¿qué? Pues directamente la situación. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con esa parte del planteamiento del problema? Primeramente te va a hacer saber el tema. Segundo, te va a explicar la problemática. Aún no viene su postura, ojo. Pero puedes darte cuenta en la apertura, cómo es que lo está abriendo. Pero en esta parte todavía no nos presenta su postura. Primeramente nos está explicando la situación. Ahora, muchachos, la función, pues en este caso, va a ser explicarnos la situación del problema. ¿Ok? Aquí puede explicarnos lo más relevante del problema. ¿Ok? Y pues bueno, ahora, después de que ya nos presentó el problema el autor, nos va a hablar un poco sobre el marco teórico y las referencias. ¿A qué se refiere con esta parte? De que el autor puede citar, ¿ok? Puede comenzar a citar, ¿ok? A otros autores, a otras posturas, a otras personas, para comenzar ya a construir su postura, muchachos. Entonces, muchachos, ¿cómo sería esta parte? El marco teórico busca dar credibilidad. Credibilidad. ¿Ok? Citando. ¿Ok? Busca, podríamos decir, ubicar al ensayo en un campo intelectual. O sea, de que, mira, en la apertura te muestra el tema. Vamos al tema de los celulares. A lo mejor comenzaría el autor. En este ensayo vamos a hablar de los celulares, cómo es que esto se ha vendido a revolucionar el mundo. Y te llega a presentar un problema de que muchas personas sienten que por tener tal marca tienden a lo mejor a sentirse o estar en un estatus. El marco teórico te voy a explicar por qué existe esto, o cómo yo puedo decirte de que realmente hay gente que cree que por tener tal marca de celular piensa que tiene un estatus. A lo mejor te muestro alguna gráfica, a lo mejor te muestro, no sé, alguna opinión o alguna otra cita periodística que me pueda fundamentar esto. Esto es esto, muchachos. En el marco teórico podemos citar alguna referencia para darle credibilidad a lo que se va a venir. ¿Y qué se va a venir? Pues bueno, ahora sí se viene lo más importante del ensayo, el desarrollo explicativo. O sea, aquí ya puedes desarrollarte o ya puedes encontrar la postura, muchachos. O sea, el desarrollo explicativo ya te va a dar un sentido lógico, ¿ok? De a dónde ya va a ir esto, si el autor va a atacar, va a defender, ¿ok? Aquí ya se viene lo lógico del ensayo.
podríamos mencionar algunas definiciones académicas, como la relación causa y efecto, ¿ok? También podemos hablar sobre la profundización del tema. Podemos aquí ya comenzar a profundizar el tema. Y aquí sí, muchachos, ya podemos ya generar aquí una postura. Aquí ya está la postura. Entonces, ¿vieron cómo es que se fue creando la postura? Se fue, entonces, digamos, avanzando, ¿ok? El autor luego no mostró su postura hasta menos presentarte el problema, justificar el problema y posteriormente ya te puede lanzar su postura, ¿ok? Entonces, ya presentamos el problemita, ¿verdad? El celular y diferentes marcas. ¿Cuál sería entonces, muchachos, nuestro desarrollo explicativo? Nuestra postura, nuestro sentido lógico, nuestra relación causa y efecto. Yo podría decirte lo siguiente. Yo creo que un celular no te da estatus. Puedo yo decir, esa es mi postura. Un celular no te da estatus social, ¿ok? No, creo que las hacemos más interesantes. Un celular sí te da estatus social dependiendo de en qué ámbito social te estás rodeando. Ok, esa es mi postura. Ahora se viene mi metodología, muchachos. ¿Qué es la metodología, muchachos? Yo ya te voy a explicar por qué pienso esto. Profe, esto no fue lo anterior, espérate. Esto, el marco teórico, fue para justificar el problema. Ahora yo te doy mi postura y necesito algo para justificar mi postura, mi argumento. ¡Árale! Entonces el anterior fue para justificar el problema, ¿verdad? Este es para justificar la postura. Viene aquí la metodología, muchachos. ¿Cómo yo puedo utilizar una metodología para justificar, para darle refuerzo a mi postura, o mejor dicho, a mi argumento, muchachos? Aquí podemos mezclar o meter algún tipo de instrumento de investigación. Como por ejemplo, yo puedo investigar, a lo mejor investigué, hice varias entrevistas. Investigación. A lo mejor hice alguna investigación, estoy citando otros datos, estoy citando tal vez algunas evidencias científicas para yo decir que el celular sí da un estatus social dependiendo de en dónde te encuentres. Ahora, muchachos, ¿qué otra yo puedo llegar qué otras herramientas yo puedo utilizar para crear mi metodología? Aparte de una investigación, yo puedo citar, pues, sí, citas periodísticas, investigación, muchachos, etcétera. Todo aquello que sea necesario para justificar o para darle fuerza a mi argumento, a mi postura. Entonces, y por último, muchachos, viene nuestro cierre reflexivo, que no es nada más y nada menos que pues sí, una conclusión, pero no es una... La conclusión no es un resumen, ojo, la conclusión no es un resumen. Podríamos decir como una... ¿cómo lo podríamos escribir, chicos? Reflexión. Una reflexión, si es un cierre reflexivo, ¿pero qué? Reflexión crítica, muchachos, ¿ok? Crítica. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? El autor debe de meter todo lo anterior, el problema, cómo justifica el problema, la postura y cómo justifica su postura, y lo hace y hace reflexionar al autor, muchachos, ¿ok? Entonces, la idea fue la siguiente. Esta primera parte, muchachos, forma parte de la introducción. Y aunque parece que es mucho, realmente esto nomás es el puro encabezado del ensayo. Donde va a estar todo el peso va a ser en estos últimos o en estos dos pasitos. El desarrollo explicativo y la metodología, muchachos. Ahí es donde el ensayo va a tener todo el peso. Y por último, el cierre reflexivo, muchachos. Ok, esto fue la parte teórica del ensayo, muchachos. A continuación, tengo un ensayo, muchachos. Hay un ensayo, hay una lectura que sí está algo larguita. Vamos a leerla y posteriormente vamos a analizar y vamos a intentar encontrar cada uno de estos 6 elementos dentro
de esa lectura, chicos. ¿Cómo ven? Mientras voy a responder varias preguntitas que tenemos por acá, dice. Por ahí dice Arturo Martínez, profe, ¿usted es maestro de la UMX? Si es así, me podría decir que puedo hacer, ya que el promedio que me dieron en mi constancia fue un error y que me pusieron 7.6 y era 85. No. ¿Puedo hacer algo? No, Arturo, yo no soy maestro de la UMX. Doy clases en una preparatoria, ok, pero no una preparatoria incorporada a la UMX, una preparatoria incorporada a prepa abierta. Pero ¿cuál es la bronca, Arturo? Tienes que pedir de nuevo esa constancia, ok, pídela otra vez, ok, tienen que volver a dártela, ok, porque créeme que te van a funar, no te van a dejar participar en el proceso de selección, y pues bueno. Siguiente, profe, vengo enojado con usted. Tuve examen de microbiología y me pusieron mal lo que usted me dijo. ¿Qué, Yael? ¿Qué pasó, Yael? ¿Qué fue lo que te dije? Bueno, entonces, pues sí. ¿Cómo se llama el tema? Ah, se llama ensayo académico. Ya lo pedí, pero no me dejan subir otra vez la constancia. Híjoles, Arturo. Ah, sí, aparte ya terminó el registro, ¿verdad? Creo que ya se iba a cerrar los registros. Híjoles, Arturo. Creo que ya. Tienes que esperar a ver si te dejan sacar ficha, ¿ok? Y si no, pues te toca esperar para el siguiente año, hijo. Profe, ¿qué hago si mi letra para sacar fichas de la UMX ya pasó? Miriam, pues espérate para el próximo año, mija. ¿Ok? No se acaba todo cuando termina la UMX, ¿qué crees? Aún hay convocatorias abiertas, muchas convocatorias abiertas. Apenas va a salir la de la UANL. Está abierta la de la UAM, la UAE, la veracruzana todavía en unas semanas más lo va a abrir, unos días más, y pues sí, pero yo pego ya. Ah, entonces Arturo, tienes que hacer, entonces, haz tu examen, ¿ok? Tienes que hacerlo, y ya cuando cuando seas aspirante seleccionado, ya te van a pedir tu certificado final, y ahí ya puedes decir que fue un error, ¿ok? Y ya, se puede solucionar el problema, ¿ok, chicos? Entonces, vamos a ver siguiente, o la lectura, chicos. Vamos a prestar atención en esa parte de la lectura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a leer la lecturita y yo lo voy a leer primero, ¿ok? Posteriormente, lo que estaremos haciendo es mirar las preguntas. Entonces, el texto, el ensayo académico, ¿cuál es la función? Una postura, un argumento, lo vamos a defender. Podemos primeramente presentarnos el problema, justificar el problema, ¿ok? Y posiblemente lanzar la postura, toda la metodología para justificar nuestra postura y por último un cierre reflexivo. A ver si podemos encontrar cada una de estas partes en esta lecturita, chicos, ¿ok? Vamos a mirarla por acá. ¿Qué nos dice? Las redes sociales y la problemática público-privado. ¿Qué nos dice así? En el presente ensayo, ok, muchachos, de inicio nos lanza que esto es un ensayo, entonces es una apertura directa. Se propone abordar la temática de las redes sociales y la problemática público-privado, con énfasis en la población de adolescentes, considerando en el análisis una perspectiva ética, ok, que expone si es beneficioso complementar una censura o un control sobre su uso o si, de lo contrario, se les debe dar cierto margen de autonomía. ¿Ok? Hasta aquí, muchachos. ¿Qué es lo que podemos llegar a encontrar en estos primeros renglones? Ya podemos encontrar los primeros 3 pasos que analizamos. La apertura, podemos presentar el problema, planteamiento del problema, y en este caso justificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Primeramente, vamos a hablar sobre las redes sociales y el problema es la problemática en lo privado y en lo público, ¿ok? Y nos vamos a enfatizar en algo, ¿verdad? Solamente en adolescentes. Y ok, aquí está. ¿Qué seguimos, muchachos? Con tal objeto se utilizará un marco teórico referencial con los conceptos provistos por Habermas, Walton, Moragas, Spa, Hullman. La temática de recolección de datos que se utilizará es una encuesta a adolescentes y jóvenes entre 10 y 20 años, ya que se considera el rango de edad en el que se encuentra una mayor inconsistencia de la problemática planteada en este ensayo. Además que son estos los que se encuentran una mayor proporción del día conectados en redes sociales. ¿Ok?
La encuesta tendrá como fin investigar si los padres deberían adoptar una postura de control y censura o de autonomía sobre sus hijos adolescentes frente al problema planteado. ¿Ok? Actualmente, si bien el tema que es público y que es privado en las redes sociales es general, se ve más acentuado en los adolescentes. Puede afirmarse en consecuencia que el acceso a las mismas es una tensión de consistencia, problemas morales. En esto, el desarrollo de este trabajo se enfocará en darle la perspectiva ética al asunto. Veamos, muchachos, ¿qué es lo que nosotros tenemos ya por aquí? Primeramente, nos plantean el tema, nos explican un poco sobre la problemática y nos explican sobre qué es lo que ellos van a utilizar para realizar todo su estudio, muchachos. Nos dicen un poco sobre en qué público se van a centrar, un poco sobre las técnicas que van a utilizar y pues bueno, muchachos, justifica toda esa parte. Ok, entonces, esto fue la apertura. Vamos a ver qué más tenemos en la lecturita por ahí, chicos. Dice lo siguiente. Para profundizar en estas cuestiones, se partirá de los siguientes interrogantes que funcionarán a modo de disparadores. El acoso en las redes sociales, por ejemplo, la gestión verbal, ¿deberían tener control? ¿Los jóvenes son conscientes de su exposición en las redes sociales? ¿Cuáles son las consecuencias que debe tener un joven hoy en día por un error en la información publicada en una red social? Las familias de estos jóvenes quedarían expuestas también. En este sentido, se sostiene la hipótesis de que la mayoría de adolescentes de las grandes ciudades no es consciente de la multiplicidad de canales por los que circula la información que se sube a las redes sociales, ni tampoco de la importancia del manejo de la privacidad. La principal interrogante es, entonces, ¿los padres deberán interferir y controlar, el uso que hacen en redes sociales los adolescentes? Ya podemos ir un poco rascando, chicos, sobre la postura que va a tener el autor en este ensayo. Actualmente, en las redes sociales, la mayoría de las personas escribe lo primero que se les viene a la mente. No piensan en cómo el receptor los puede llegar a interpretar y las posibles maneras en que puede reaccionar, ni mucho menos si quien lo recibe va a entender de la manera en que se quiso comunicar inicialmente. Eso es correcto, chicos, la verdad, eso sí es cierto. Siguiente pregunta, siguiente página. Va. Al mismo tiempo, tampoco conciben el efecto que puede llegar a generar un simple comentario y la magnitud en el amplio universo de las redes sociales. El ser humano históricamente ha construido redes sociales, pero la gran diferencia que surge hoy en día es que la aparición de Internet, la red social genera por cualquier persona, la red social generada por cualquier persona queda abierta a que todo el mundo la vea. Hay que tener en cuenta también que esta exposición, entonces mi marcatextos. Hay que tener también en cuenta en que esta exposición uno hace visible su cultura y sus valores y que esto fila una postura que puede afectar a las personas con cultura y valores distintos. ¿Qué está haciendo aquí el autor, muchachos? Está dando su metodología, está explicando por qué en este caso en las redes sociales puede tornarse un problema, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo el hilo, chicos? Vamos con en el siguiente renglón, en el siguiente párrafo. Para aplicarlo al tema de este ensayo y espacio público puede considerarse como cualquier red social utilizada por un adolescente, Facebook, Twitter, entre otras, en donde la opinión pública serían los comentarios que surjan de las distintas cosas que las personas, en este caso los jóvenes, suban a la red. ¿Por qué menciona jóvenes, muchachos? Porque estamos hablando específicamente de los jóvenes, entre 20 y, ¿cuánto dijo? Entre 18 y 20 años. ¿Dónde lo había mencionado, chicos? Por acá. Entre 10 y 20 años, chicos. En ese lapso de tiempo, de edad, es en el cual se está hablando el ensayo. Continuamos. Todo lo que se dice o hace públicamente queda expuesto y conforme libremente
Perdón, otra vez. Todo lo que se dice o hace públicamente queda expuesto a que se conforme libremente una opinión pública. De lo que los jóvenes no se dan cuenta al publicar cualquier tipo de información de las mismas es lo que conlleva el riesgo de quedar expuestos a una diversidad de opiniones que pueden derivar en conflictos. Ok, muchachos, ¿qué estamos haciendo en toda esta parte de la lectura, muchachos? Estamos dando nuestra metodología. Estamos explicando por qué todo esto es un problema. Ok, muchachos, vamos con la última parte. Si bien un padre no va a meterse y controlar directamente lo que cada uno de sus hijos hace dentro de una red social, lo que puede hacer de maneras indirectas, lo puede hacer de maneras indirectas. Pero entonces, ¿qué significa el control indirecto? Acercarse a sus hijos, hablarles, darles consejos y hasta incentivarlos a leer noticias para que se enteren de lo que sucede a sus alrededores, en sus alrededores. A veces, si bien en el mismo contenido de información transmitido, no es lo mismo que se lo transmita un padre a que lo haga alguien externo al contexto familiar, ¿ok? ¿Se dan cuenta cómo es que el autor busca hacer una reflexión final? Y por último, la mayoría de los padres, por su parte, no comprenden aún la importancia de los riesgos que generan las redes sociales, aunque actualmente es una de las principales problemáticas de los adolescentes. Controlar y vigilar no es la solución, pero sí es importante considerar que hay distintas maneras de acercarse a los jóvenes, de modo tal que logren entender cuáles son los riesgos a los que se exponen, muchachos. Bien, chicos, ¿qué pasaría o qué es lo que hacemos o qué es lo que haríamos nosotros cuando terminemos de leer un ensayo o en ese tipo de lectura? ¿Se dieron cuenta que si es una lectura muy larga, chicos? Muy larga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer en este caso, chicos? Lo que ustedes pueden hacer en este tipo de lecturas, tómense la mayor cantidad de tiempo posible, ¿ok? Tómense el tiempo posible, extiéndanse. Si por algo te dan 4 horas y media en el examen, no es para que salgas a las 3 horas. Utiliza todo el tiempo que tienes. Entonces, después de nosotros ya haber leído esto, vamos a analizar primeramente la lectura y a ver si podemos pasarnos directamente a las preguntas. Y pues bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en la primera parte, muchachos? La apertura, ¿verdad? Toda esta parte se centra en hablarnos sobre la apertura del ensayo. O sea, nos están hablando sobre los rasgos, ¿ok? Nos están hablando el tema, literalmente nos están dictando directamente el tema, que son las redes sociales, y cómo es que estos llegan a ver una problemática en los adolescentes, ¿verdad? Te habla sobre, ¿qué más? Te da una perspectiva ética, que en este caso, por acá lo tenemos. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde lo vi? Aquí está. Perspectiva ética. ¿Ok? Te va a hablar qué tipo de perspectiva va a tener. Una perspectiva ética. O sea, que va a ser lo más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Central. O sea, lo más objetivo, lo más directo posible. Va, muchachos. Entonces, aquí nos llegan a hablar, pues sí, nos llegan a reflexionar sobre de qué va a tratar toda esta parte. Entonces, ¿qué es lo que te pueden llegar a preguntar en esta parte, muchachos? En la introducción, tú puedes encontrar el tipo de pregunta como ¿cuál es el objetivo del ensayo? Mucha gente piensa que el objetivo del ensayo lo encuentras al resumir todo, pero no. El objetivo del ensayo te lo encuentras en la introducción, ¿ok? Porque aquí te está hablando del objetivo. Hablar, redes sociales, problemática con los adolescentes. Simple, ¿va? Te llegan a preguntar sobre cuál podría ser la problemática o cuál es el tema central que estará abordando o que abordó el ensayo. Entonces tú lo puedes encontrar en esta introducción. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí también encontramos el planteamiento del problema. Porque aquí dice, actualmente, ¿ok? El tema que es público y que es privado, ¿ok? Y en ese caso que está centrado a los adolescentes, ¿ok? Por lo tanto, el problema es ese. El problema el tema principal, redes sociales. Problema, los adolescentes, muchachos. ¿Sobre qué, muchachos? El adolescente expuesto, la falta de conciencia digital, ¿verdad? El riesgo ético y social, que fue lo que nos llegaron a presentar por acá. Entonces, muchachos, ¿qué tipo de preguntas puedo yo también encontrar en el planteamiento del problema? Preguntas, en este caso, explícitas. ¿Qué son las preguntas explícitas? Que van directamente, que te preguntan, ¿cuál es la problemática principal? ¿Ok? Que te llegan a preguntar, ¿qué tipo de situación
preocupa al autor? ¿O qué tipo de situación presenta el autor? Pues bueno, esto es una pregunta explícita que tú la encuentras directamente en la lectura. En este caso, las redes sociales, como en este caso, llegan a afectar, ¿ok?, a los adolescentes. Entonces, ¿cuáles serían el marco teórico y referencias, muchachos? ¿Qué tipo de referencias está tomando mi autor, muchachos? Pues bueno, yo estoy utilizando estos. Se utiliza como marco teórico, ¿ok? Aquí te lo dice. Hellman, Welton, Morgan, Spa, Luhmann, ¿ok? Estas técnicas para recolectar, ¿qué? ¿Ok? Mención de información, recolección de información, ¿ok? Y pues bueno, esto sería básicamente el marco teórico de las referencias, que aunque no es muy importante, ¿ok?, que puede o no puede estar, ¿ok?, sí es importante para, en este caso, citar y darle credibilidad a lo que vamos a estar haciendo y cómo lo vamos a estar haciendo, cómo es que vamos a presentar el problema y cómo es que vamos a defender al problema, ¿ok?, para que tenga un peso y posteriormente nosotros desarrollemos nuestro desarrollo explicativo, o sea, nuestra postura. En este caso el autor desarrolle su postura. O sea, muchachos, en el ensayo, bueno, en esta parte, que es creo que es el D, D de desarrollo, sí, era la letra D. Aquí ya podemos encontrar entonces la idea principal, muchachos. O sea, ¿cuál sería la postura en este caso del autor? Yo la puedo encontrar en una pregunta, ¿ok? ¿Los padres deberían interferir y controlar el uso de las redes sociales? Ok, entonces, muchachos, aquí la explicación, conceptos y las consecuencias podemos encontrarlas aquí. Como por ejemplo, ¿cuál sería el fenómeno, muchachos? La aparición del internet y que todo lo que tú subas a internet está expuesto, ¿verdad? Podemos encontrar también definiciones de conceptos. Ahí donde lo vi. Espacio público puede considerarse como cualquier red social. ¿Ok, muchachos? Y también podemos llegar a exponer consecuencias, ¿verdad? Ok, entonces aquí seguiríamos entonces explicando parte de nuestra metodología, ¿verdad? Porque pues en este caso estamos explicando las problemáticas que pueden surgir, en este caso, los adolescentes dentro de las redes sociales, muchachos. Entonces, aquí, muchachos, profundizamos ya un poco más el tema, muchachos, ¿verdad? Entonces, aquí, muchachos, como yo les había mencionado, podemos aquí, el autor aquí podría meter o utilizar palabras, ¿ok?, que tienden a desarrollar un concepto, en este caso, diferente. Por ejemplo, cuando el autor menciona que el espacio público puede considerarse una red social, entonces, porque si una red social, tú piensas que es una red social, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Pero, ¿por qué entonces el espacio público tiende a llamarse o a considerarse una red social? ¿Por qué el autor diría eso? Pues bueno, a lo mejor porque una red social es para socializar con otras personas que internet. En cambio, un espacio público es exactamente lo mismo, pero en este caso, muchachos, es público. Entonces, muchachos, aquí lo encontramos. Entonces, por último, ahora sí, por penúltimo, utilizaríamos nuestra metodología, que tiene la función de investigación, técnica de encuestas, ¿ok? Y todo lo que hicimos para poder fundamentar toda nuestra postura y problemática. Entonces, y eso lo encontramos en toda esta parte. Todo esto fue nuestra metodología. Y si se dan cuenta, la postura del autor, o en este caso, sí, el argumento, la postura, no la encontramos directamente. En ningún momento el autor te dice, yo estoy en contra y llega a ver, no. Te da la metodología y a partir de la metodología tú tienes que construir la postura y el argumento. ¿Qué te das cuenta de la metodología que utilizó aquí el autor, muchachos? Aquí utilizó instrumentos de investigación, ¿verdad? Delimitó el espacio para solamente adolescentes entre 10 y 20 años, o jóvenes entre 10 y 20 años, ¿ok? Entonces, muchachos, aquí su objetivo fue investigar el control contra o versus la autonomía, ¿ok? Y habló sobre todo la problemática, expuso datos, ¿ok? Expuso información, ¿ok? Justificó información diciendo que el ser humano siempre ha buscado socializar, pero cómo es que esto se ha estado haciendo o se ha estado, no corrompiendo, pero sí se ha estado torciendo. Por último, termina con una conclusión final o un cierre reflexivo que llega a mencionar de que, pues, censurar no es un
no sería una buena idea. Radicalizarse no sería una buena idea. En cambio, hay que concientizar también a la cabeza de la familia. En este caso, a los padres, ¿ok? Culmina con una reflexión, ¿ok? Diciendo que la mayoría de los padres, incluso ellos no comprenden. Por eso no son capaces de hacer más allá, muchachos. Entonces, controlar y vigilar no es una solución. Y aquí lo explica. Pero ¿cuál sería? En este caso, buscar unas formas de acercarse a los jóvenes para concientizarlos. Entonces, después de nosotros ya analizar la lectura, podemos darle respuesta a las preguntitas, muchachos. Vamos a ver si ustedes le llegan a atinar a las preguntitas. Vamos a un tap tap a la pantallita, chicos, para ya responder las preguntas e irnos directamente al descanso, chicos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver. Me la pasé hablando sin parar, muchachos. Bien, chicos, vamos a ver. ¿Cuál pregunta debe de formar parte de la encuesta? La pregunta es, ¿cuál encuesta? Ah, pues bueno, la encuesta la encontramos en la método, bueno, en la, sí, en esta parte, lo que fue, aquí, porque aquí el autor dice, ¿qué preguntas nosotros podemos construir para darle profundizar a nuestro ensayo? En este caso forma parte del marco teórico y las referencias que van a fundamentar la problemática, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de pregunta podemos poner aquí? ¿Tus padres también tienen acceso a redes sociales? ¿Tienes control sobre el tiempo que pasan tus hijos en internet? ¿Con qué frecuencia publicas contenido en las redes sociales, muchachos? ¿Qué pregunta podríamos poner en nuestro ensayo, muchachos? ¿Ok? Exactamente. Como en este caso es un público, o en este caso a los jóvenes, tú le vas a preguntar directamente a los jóvenes, ¿verdad? Tú no vas a dirigirte de que tienes control sobre el tiempo que pasan tus hijos en internet. Aquí no estamos dirigiendo a los jóvenes o a los hijos. A los hijos o a los adolescentes. Entonces, esa es una pregunta para los padres. ¿Tus padres tienen acceso a las redes sociales? Podría ser una pregunta, pero no nos da más información acerca de lo que nosotros queremos llegar, que en este caso es saber más allá la problemática que genera tener a los jóvenes sin conciencia en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, ¿podría ser este el inciso A? Podría ser, pero pues en este caso el inciso que más acerta es ¿con qué frecuencia publicas contenido en redes sociales? ¿De qué nos sirve preguntarle esto a los jóvenes? Nosotros obtener datos, ¿ok? Para nosotros, sí, darnos una idea de tal vez a qué horas, ¿ok? O qué tipo de contenido se está subiendo a internet y por qué ha habido casos de acoso, etcétera, etcétera. Muy bien, muchachos, vamos con la siguiente. Muy bien, Daniela. Muy bien, Daniela. Vamos con la siguiente. De acuerdo con el ensayo, una medida de control directo es que los padres, ¿ok? ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Ok? Utilicen herramientas de control parental que existen para cada una de las redes sociales, o sea, radicalizar a los padres. Tengan con sus hijos una buena relación que les permita estar enterados de lo que ven en redes sociales. Estén informados acerca de los riesgos que existen para sus hijos con el uso de aplicaciones en la red. Bien, muchachos, ¿cuál sería? Vamos a ubicarla de acá. Entonces, tú puedes puede hacerlo de manera indirecta, que en este caso, hablar a los hijos. Entonces, ¿cuál sería el trabajo o la forma directa, muchachos? Ah, muy buena esa parte. Entonces, la manera directa sería que utilizar el control o volverse radicales. Esa sería una forma directa. Y la forma indirecta, ah, muy buena esa, Daniela. La forma indirecta sería tener una buena comunicación. Entonces, la forma directa, ¿ok? Sería en este caso, sí, utilizar el control parental, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma directa. En cambio, esta sería la indirecta. Muy buena observación, Daniela, muy buena. Esta es la indirecta. ¿Ok? Y aunque parezca, y eso, y lo llega a explicar, ¿no? Que utilizar la forma directa no es la solución, pero es una forma, ¿verdad? Que es radicalizar, o en este caso, que los padres sean estrictos y pongan directamente un límite, ¿verdad? Entonces, esa sería, en este caso, la respuesta. Muy buena, Daniela, muy, muy buena. Vamos con la siguiente, chicos.
¿Cuál sería el objetivo de todo esto, de lo que estamos haciendo, muchachos? De lo que hizo el autor. Establecer una línea clara entre la información que debe ser pública y la que debe ser privada en las redes sociales. Demostrar a los adolescentes los riesgos que existen al publicar con descuido información privada. Identificar si los padres y las madres tendrían que adoptar una actitud de control en las redes sociales de sus hijos. ¿Cuál sería el objetivo de todo esto, muchachos? La respuesta correcta sería el inciso C, muchachos. ¿Y por qué, chicos? Ven que yo les dije en un principio que la respuesta, este tipo de preguntas, cuando te preguntan el objetivo final de toda esta lectura, está por lo regular, no en la conclusión, ni mucho menos es un resumen de todo, sino en la introducción, o mejor dicho, en la apertura de toda la lectura. Sí, muchachos, y aquí te lo llega a mencionar. A ver, lo voy a buscar. Explorar, la palabra explorar. A ver. Explorar. Por acá lo tengo, chicos. Por acá. Por acá andaba. Ay, chicos, es que lo anoté por acá. Explorar si es beneficioso implementar una censura o control o dar autonomía. Eso es lo que yo estoy buscando, muchachos. Por acá anda. Explorar. Que explore. Aquí está. Explorar si es beneficioso implementar una censura o un control sobre su uso, o si de lo contrario se le debe dar cierto de margen de autonomía. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Decidir si los hijos deben de tener autonomía en redes sociales, ¿ok? O debe de existir algún tipo de censura. Entonces, esto lo encontramos en ¿qué? En la apertura del texto. Pero también, muchachos, estamos utilizando o podemos darle, en este caso, peso en la metodología. ¿Dónde está la metodología? A ver, ¿dónde puse la metodología? ¿Dónde está la metodología? Aquí está. La encuesta deberá tener como fin investigar si los padres deberán adoptar una postura de control o censura o de autonomía sobre sus hijos. Órale, Daniela, te fuiste para atrás. Ahora te la regresé. Bien, Daniela. Entonces, yo ya te expliqué con la lectura por qué la respuesta correcta es el inciso C. Y aquí entra el problema que a lo mejor muchos de ustedes llegan a confundirse, ¿verdad? En saber o en pensar que el objetivo principal de la lectura se encuentra en el resumen. Pero no, muchachos, no se encuentra en el resumen, sino se encuentra o lo podemos encontrar directamente en la apertura de la lectura. ¿Que cuál es el objetivo de estudio? Identificar si los padres deben de ser radicales o no deben de ser radicales. ¿Demostrarse a los adolescentes riesgos que existen? No. Y no. En ningún momento, sí, nos habla de las problemáticas, pero para justificar o para entender si los padres deberían de mantener una actitud de control o redes sociales. Entonces, este objetivo forma parte o podemos ya construir la postura de nuestro autor, que en este caso el autor está buscando si los padres deberían o no deberían de tener control sobre sus hijos en las redes sociales. Y aquí yo ya lo fundamenté. ¿Ok, muchachos? Vamos con la siguiente parte. Con la siguiente pregunta. Según el texto, ¿cuál es la consecuencia principal de que las redes sociales sean utilizadas sin precaución? Esta es un tipo de pregunta que explícita. O sea, esta respuesta la encuentras en corto. Profe, ¿en qué parte yo me encuentro esta respuesta? Pero primero responda. Dice, otra vez la leo. Según el texto, ¿cuál es la consecuencia principal que las redes sociales sean utilizadas sin precaución? ¿Cuál es el problema que yo utilice las redes sociales sin tener precaución? Tener sanciones por parte de la administración de las redes sociales. En ningún momento me llegan de hablar de una sanción, ¿ok? En redes sociales. En ningún momento lo hace. Nunca, ¿verdad? Si pusiste atención, en ningún momento lo habla. Expresar una opinión que afecta a la familia que no forma parte de la red social. Nos llegan a hablar sobre que una opinión puede afectar. Sí, pero me puede afectar más a mí, ¿ok? No en general a una familia, ¿ok? En tanto, el inciso correcto sería el inciso C. ¿Y cómo yo puedo justificar que esta sería la respuesta correcta? Pues bueno,
es muy tedioso irme por acá. Pero bueno, esto lo encontramos en el desarrollo explicativo, muchachos. En la parte donde nosotros identificamos el desarrollo explicativo. Por acá. Todo lo que se hace público queda expuesto y con libre opinión pública de los jóvenes, ¿verdad? La verdad, yo estoy buscando la palabra conflicto. ¿Dónde pueda? Aquí está. Dice, esta parte forma parte de la metodología, ¿verdad? Todo lo que se dice públicamente queda expuesto y que conforme a libre opinión pública de que... Ok. Todo lo que se dice o hace públicamente queda expuesto a que conforme libremente una opinión pública de lo que los jóvenes no se dan cuenta al publicar cualquier tipo de información de las mismas. Es que esto lleve al riesgo de quedar expuestos a una diversidad de opiniones y que pueda derivar en conflictos, muchachos. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta correcta. Voy a ponerles la siguiente pregunta, muchachos, en lo que me salgo para ver la plataforma porque ya nos detectó inactividad. Siguiente pregunta, jóvenes. Entonces, ¿cuál opción presenta la información que plantea el ensayo? Ok, ¿qué información te va a entregar el ensayo? Entonces, la información que va a plantear el ensayo es lo que conocemos como el planteamiento del problema, que no es nada más que decirte cuál es el problema. El problema, ¿cuál sería, chicos? A, B o C. La respuesta correcta, vamos con las incorrectas primero. Incorrecta, el inciso B, muchachos. La población, ok, son hombres de entre 10 y 20 años que usan constantemente las redes sociales. El problema no solamente son hombres, ok. No solamente son los hombres, ok. Ay, no he regresado la internet en mi pantalla. No solamente son los hombres, muchachos, sino son los jóvenes en general. Jóvenes en general entre 10 y 20 años. No solamente los hombres, ok. Siguiente, inciso C. Los padres de familias son los responsables de poner controles de seguridad para la interacción de los jóvenes. No, esto no sería el problema, muchachos. El problema, de ahí en parte, ¿ok? Pero el problema es que las redes sociales son un problema de seguridad entre lo público y privado en el desarrollo de los jóvenes y adolescentes. A partir de aquí, podremos ir con esta idea de preguntarnos si los padres, ¿ok?, podrían tener un control con los hijos, ¿ok? Si deben de ser estrictos o no deberían de ser estrictos, ¿ok? Eso es más o menos lo que ocurrió. Va, entonces, chicos, ¿qué es lo que tenemos después? Así es como quedaría. Entonces, chicos, ¿cómo yo puedo justificar esta respuesta? ¿Cómo yo puedo justificar mi respuesta? Pues bueno, yo voy a la lectura y me la encuentro ¿en dónde? En el planteamiento del problema. ¿En dónde quedaría por acá, muchachos? Lo que es público y lo que es privado. ¿Dónde queda? Aquí está. El presente ensayo se propone abordar la temática de las redes sociales y la problemática de lo que es público y lo que es privado. Esto en adolescentes. ¿Con el fin de qué? De exponer si esto es beneficioso o utilizar un control estricto, ¿verdad? Y cómo es que esto llega a afectar a los jovencitos. Ok, muchachos, vamos con la última preguntita para ya poder retirarnos el día de hoy, chicos. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Dice... No veo el chat, chicos, no veo el chat. Dice, de acuerdo con los objetivos de la investigación, ¿qué criterios son relevantes en la aplicación de la encuesta? ¿Qué tipo de respuesta yo voy a buscar aquí? Es una respuesta implícita. Una respuesta que no se encuentra completamente en la lectura. Yo tengo que construirla. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la investigación, muchachos? Entonces... no, esta es una pregunta explícita, chicos. Es una pregunta explícita. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros realicemos esta investigación? ¿Y qué criterios son relevantes para la aplicación de la encuesta? ¿Ok, muchachos? ¿Ok? Entonces, vamos a buscar primeramente la respuesta. Descartamos los incisos incorrectos. ¿Ok? Voy a descartar el inciso C. Las costumbres y los valores de una generación y las formas de socializar de los jóvenes. No.
No estamos hablando de cómo es que los jóvenes hablan, cómo es que se socializan, nada de eso. Estamos hablando del problema que hay al momento de socializar, pero en redes sociales, ¿ok? ¿Ok? Entonces, inciso B, la responsabilidad de los padres de familia y la obligación y las obligaciones familiares de los jóvenes y adolescentes. Ok. La edad de las personas consultadas y las características que comparte una generación. ¿Qué tipos de criterios que tenemos en la investigación son relevantes en la aplicación de la encuesta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de aplicar? Bueno, creo que no me expliqué mucho en la pregunta sobre qué es lo que te está preguntando aquí. La pregunta que te está preguntando aquí te quiere decir lo siguiente. ¿Qué tipo de datos o qué datos debo yo de considerar como objetivo de mi investigación? Yo voy a darle prioridad a las costumbres y valores y cómo socializan los jóvenes. Yo debo de darle peso a la responsabilidad de los padres y obligaciones familiares a los jóvenes y adolescentes. ¿O debo de yo darle peso a la edad de las personas consultadas y las características que comparte una generación? ¿A cuál yo le tengo que dar peso para, en este caso, darle un mejor enfoque a mi investigación? ¿Qué tú agregarías para que esto esté más fortalecido? O para que tu investigación esté fortalecida. Pues bueno, tú debes de considerar la edad de las personas consultadas. ¿Qué pasa si tú me consultas a unos ancianitos? Pues no. ¿Qué tienen que ver los ancianos en una problemática de los jóvenes? ¿Ok? ¿Y cómo es que estos comparten las características de una generación? ¿Qué significa esta parte, muchachos? O sea, pues sí, la forma en que socializan, qué dicen al socializarse, cómo es que se expresan, y de aquí de las cosas que llegan a publicar, en este caso, en internet, muchachos. Entonces, y de aquí pues lo podemos encontrar en la metodología, o sea, qué tipo de jóvenes se van a consultar, que dijimos que era entre 10 y 20 años. Jóvenes, o sea, masculinos como femeninos. ¿Ok, chicos? Entonces, así es como quedaría esta respuesta. Entonces, con esto hemos llegado al final de la sesión. Ahora sí, muchachos, muchas gracias por haberse quedado, por las personitas que se quedaron en esta sesión. Recuerden que pueden ver la clase grabada por si alguien se perdió una parte de esto. Y si alguien de aquí es nuevo, pueden enviarnos un mensajito en nuestro privado en WhatsApp. Seguir en mis redes sociales, en mi Instagram o en el correo, chicos, por si hay alguna queja. Y pues bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con la noticia, ¿ok? La noticia en comprensión lectora. Claro que sí, muchachos. Entonces, nos vemos. Bye, bye.